Bienvenidos a Esperanza que sostiene el alma, con el pastor Dr. Daniel Moore García. Hay historias que parecen terminar en dolor, pero cuando Dios entra en ellas, el sufrimiento nunca tiene la última palabra, porque nuestra esperanza no descansa en las circunstancias, sino en aquel que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estos podcasts serán de bendición a tu vida y a la vida de tu familia. Compártelos con tus seres queridos. Esperanza que sostiene el alma. La historia de Noemí. Cómo volver a vivir después de perderlo todo. Aquella mañana llegó al consultorio una mujer que parecía haber envejecido muchos años en apenas unos meses. Le llamaré Rosa para cuidar su historia. Tenía 58 años. Había emigrado a los Estados Unidos junto con su esposo buscando un mejor futuro para sus hijos. Durante más de 30 años trabajaron sin descanso. Él en construcción, ella limpiando hoteles y casas. Y como muchos inmigrantes, soñaban con el día en que podrían disfrutar juntos lo que tanto esfuerzo les había costado. Pero ese día nunca llegó. A su esposo le diagnosticaron cáncer. Durante casi 2 años lucharon contra la enfermedad. Rosa dejó de trabajar para cuidarlo. Aprendió a cambiar vendajes, a administrar medicamentos y acompañarlo durante largas noches en el hospital. Una madrugada, mientras sostenía su mano, él respiró profundamente y partió a la presencia del Señor. Después del funeral, la casa quedó en silencio. Un silencio que dolía. Sus hijos vivían en diferentes estados y le llamaban por teléfono, pero siempre había una silla vacía. Cuando pidió consejería, se sentó junto a mí abrazando una fotografía de su esposo y después rompió el silencio. Pastor, siento que Dios se olvidó de mí, me dijo. Y empezó a llorar. ¿Sabe? Servimos a Dios toda la vida, fuimos fieles, ayudamos a mucha gente. ¿Por qué permitió que me quedara sola? Y ¿sabe? No sé cómo volver a vivir. No tenía miedo a morir, tenía miedo a seguir viviendo. Mientras la escuchaba pensé en otra mujer, una mujer que también perdió a su esposo y que también perdió a sus hijos. Y que regresó a su tierra con el corazón completamente roto. Una mujer que llegó a creer en que Dios había guardado silencio. Su nombre era Noemí. Y su historia bíblica nos recuerda que, aunque muchas veces no podamos ver la mano de Dios, Él nunca deja de describir nuestra historia. El libro de Ruth comienza con una familia que sale de Belén buscando sobrevivir. Pero lejos de su casa ocurre la tragedia. Muere Elimelec, después mueren Malón y Quelión. En muy poco tiempo Noemí pierde a su esposo y a sus 2 hijos. Todo aquello que sostenía su vida desapareció. Cuando regresó a Belén dijo unas palabras profundamente humanas. No me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí sentía que Dios la había abandonado, que el cielo estaba en silencio. Sin embargo, Dios nunca había dejado de caminar con ella. Mientras Noemí lloraba lo que había perdido, Dios ya estaba preparando lo que aún no podía ver. Ruth, vos, una nueva familia, un nuevo comienzo. Y generaciones después, esa misma historia, de ahí surgiría el linaje del rey David y finalmente del Mesías. Dios estaba obrando aun cuando Noemí pensaba que todo había terminado. Así obra muchas veces el Señor. Cuando nosotros solo vemos el final, Él ya está escribiendo el siguiente capítulo. Las pérdidas innegablemente cambian nuestra identidad. No solamente perdemos a una persona o amigos, perdemos sueños, rutinas, conversaciones. Y muchas veces también perdemos el sentido de vivir. El duelo tiene diferentes momentos. El shock,
que la mente no logra comprender la realidad. Después aparece la negación acompañada por enojo, culpa, respuestas que no hay. Más adelante comienza la asimilación, un largo proceso. Eso no significa dejar de amar, significa aprender a vivir con la ausencia. El amor permanece, pero el dolor deja poco a poco de controlar nuestra vida. Eso fue lo que Rosa comenzó a descubrir. El duelo no era el final de su historia, era el comienzo de una nueva etapa que Dios caminaría junto a ella. Cuando una familia pierde a uno de sus miembros, todos cambian de lugar. Los hijos comienzan a cuidar a la mamá, los nietos perciben tristeza, las reuniones familiares ya no van a ser igual. Toda la familia necesita reorganizarse. También son momentos donde puede surgir una nueva forma de amarse. Noemí nunca imaginó que Ruth se convirtiera en el instrumento de Dios para sostenerla. Y muchas veces Dios también utiliza la familia, la iglesia, una comunidad de fe para sostenernos cuando nuestras fuerzas terminan. Aceptar ayuda no es una señal de debilidad. Es permitir que Dios nos abrace a través de otras personas. Quizás hoy tú también te pareces a Rosa. Tal vez perdiste a un esposo, o a tus padres, o abuelos, o a vecinos. Y quizás perdiste un sueño que nunca volverá a ser. Y si eres honesto el día de hoy, hay días en los que sientes que Dios guardó silencio. Pero quiero decirte algo. El silencio de Dios no significa su ausencia. Aunque hoy no entiendas lo que estás viviendo, Él sigue caminando contigo. Todavía hay un propósito. Todavía hay personas que necesitan tu amor. Todavía hay esperanza. Porque Dios nunca abandona a quienes lloran. Y muchas veces los capítulos más hermosos comienzan después de las páginas más dolorosas. Si hoy estás viviendo un duelo, no luches solo. Habla con alguien. Permite que otros oren contigo. Y cada mañana dile al Señor: hoy no tengo fuerzas para caminar, pero caminaré tomado de tu mano. Un día descubrirás que Dios sostuvo, incluso en los momentos más difíciles, Él te tenía en sus manos. No estabas solo nunca. Por eso te invito el día de hoy a orar. Señor, abraza a quienes hoy viven una pérdida. Sostén a los que sienten que ya no pueden seguir. Devuelve la esperanza a los corazones quebrantados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, hay momentos en los que parece que Dios guarda silencio, pero aún en esos silencios, Él sigue escribiendo una historia de esperanza, porque el duelo no es el final para quienes caminan de la mano del Señor. Que Dios te bendiga.